Amigos de la revista 15 Minutos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Garzón, periodista de este importante medio, y hoy le damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando en este live porque tenemos a un invitado muy especial. Les estoy hablando de Carlos Calvache, que en contados minutos se va a conectar con nosotros. Él es fonoaudiólogo y nos va a dar todas las recomendaciones importantes para cuidar la voz, y adicionalmente nos va a decir hasta cuándo tenemos presente nuestra voz, si le damos un buen manejo precisamente de este tema. Yo creo que por aquí ya lo hemos conectado. Vamos a entablar comunicación entonces a empezar esta transmisión especial con Carlos, que por acá se conecta con nosotros. Sí, señores. Carlos, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va todo? Buen día. Todo muy bien. Qué bueno tenerte por aquí en las redes de la revista 15 Minutos. ¿Cómo van las cosas? Todo muy bien. Yo contento de estar aquí acompañándote en 15 minutos y con tu audiencia que es muy maravillosa. ¿Cómo va todo? Sí. Carlos, pues bienvenido el día de hoy. Vamos a tocar un tema bastante interesante, que es el tema del manejo de voz. Para las personas que se están conectando en este momento, les cuento que Carlos es fonoaudiólogo y es además especialista en vocología. Algo muy importante que te quiero decir en este momento, Carlos, es por qué es tan importante cuidar la voz, y más en esos tiempos que estamos trabajando desde casa. Bueno, pues Carlos, te cuento que si hay un momento en la historia de los últimos años en donde las personas estamos utilizando mucho más la voz, es este, precisamente por los temas de aislamiento, de pandemia, de conexión, todo se ha vuelto Zoom, todo se ha vuelto Meet, Teams, reuniones en donde quizás el uso de la voz y la comunicación ha aumentado en un alto porcentaje. Entonces, hablar a alta demanda, utilizar la voz por mucho tiempo prolongado, seguramente ha generado en las personas que hacen uso de su voz como herramienta profesional un desgaste importante. Síntomas específicos relacionados con la fatiga vocal, entendiendo la fatiga vocal como todas esas características que quizás las personas tienen de resequedad, de dolor. Hay personas que quizás después de 2 horas, 2, 3 reuniones por alguna conexión virtual y terminan fatigadas, terminan con esa sensación de resequedad, con algo de esa piquiña, de prurito que llamamos como un ardor, o una característica muy típica que es que mi voz se me fue. Se cayó el tono de mi voz, bajé la intensidad, perdí el volumen, perdí la proyección, terminé hablando en un tono que no es el mío. Son muchas de las características que hoy en día, por estos tiempos de conexión con la alta demanda de la voz, han empezado a presentarse. Carlos, algo muy importante también es que he conocido varios casos donde las personas le han aparecido algunos, se llama nodos. Estos nodos aparecen, ¿por qué? Bueno, el término técnico es nódulos. Y los nódulos hacen referencia a una patología que sucede en el tejido de los pliegues vocales. Tendríamos que explicar primero que los pliegues vocales vibran. Mucha gente se imagina que los dos pliegues vocales son como dos cuerdas, porque habitualmente le llaman cuerdas vocales y creemos que son como dos telitas que vibran como si fueran las cuerdas de una guitarra. Pues resulta que la realidad es que los pliegues vocales son unas capas, unas membranas vibrantes, y que para producir sonido chocan entre sí. Y para generar ese choque, más bien para producir voz, al generar ese choque, puede generar un desgaste. El tejido que cubre los pliegues vocales es como piel, es epitelio. Es decir, que ante un alto impacto, un alto, abrupto choque, puede cambiar ese tejido, y a eso es lo que probablemente denominamos nódulos, que es una de muchas patologías que pueden suceder en la voz. Los nódulos dan precisamente porque hay mucho esfuerzo en esas cuerdas vocales al chocar, y ese tejido probablemente tiene una inflamación que se convierte pues en un esbozo nodular, y que es a lo que llamamos nódulos, y que cambia totalmente la voz. Habitualmente una persona con nódulos tiene una voz muy ronca, muy agravada, muy soplada, no puede llegar a unos agudos excesivos y se fatiga con mucha facilidad. Es típico de personas que utilizan su voz en alta demanda porque pues tienen como herramienta de trabajo un locutor, un presentador como tú, un agente call center, un profesor, un conferencista. Bueno, hoy en día la voz es la principal herramienta de trabajo para todos los que trabajamos con la comunicación. ¿Cómo entonces darle un buen manejo de la voz? Vamos a poner exactamente un ejemplo más claro. Digamos que en el caso de las madres que también están trabajando en casa y tienen múltiples oficios, por la mañana tienen conferencias, por la tarde reuniones, están desgastando su voz, pero por la noche viene el tema de estar con el hijo y el esposo, y aquí no vamos a hablar sin mentiras porque también los regaños se vienen y las mamás, la voz definitivamente, pero hay ese desgaste completamente de la voz. Y claro, lo que tú decías, al día siguiente ya pues se va la voz, son disfónicas,
¿Cuál es el manejo adecuado que se le debe dar, Carlos? ¿Algún ejercicio Bueno, en especial pues, para este tipo de casos? seguro que hay muchísimos ejercicios y en las redes encontramos una cantidad de ejercicios en el marco de tutoriales y bueno, en YouTube. Pero yo quisiera hacer más énfasis en la percepción que tenemos que tener de nuestra voz. Realmente el uso de la voz depende más del cuidado que nosotros tengamos en el oído. Es decir, cómo me escucho realmente mi voz. Muy pocas personas se dan cuenta realmente cómo están utilizando su voz. Solo se dan cuenta que llegan a una fatiga vocal o a una disfonía porque cambiaron sus características y ya hay ronquera, soplosidad, una voz con un tono muy agravado. Realmente escucharnos es el principal ejercicio. Darnos cuenta en qué momento de pronto mi emoción surgió mucho y empecé a gritar y no me di cuenta. Estoy en la reunión o en la conferencia y de la emoción que tuve empecé a utilizar la voz en una altísima intensidad, que es lo que más genera quizás un alto estrés de impacto, una alta demanda y desgaste en el uso de la voz. Entonces, para esas personas que nos están escuchando... Perdón, a raíz de eso, bueno, digamos que hay muchas personas que les toca gritar obligatoriamente en el día. No nos hablemos mentiras, hay muchas personas que les toca gritar, sea por el trabajo, por la demanda que tienen. ¿Cómo manejar entonces para que no tengan desgastes en la voz y obviamente puedan gritar durante pues, sus labores que les toque a diario? Bueno, un elemento básico es la técnica vocal. Tener técnica es el elemento básico. Si yo sé que mi instrumento de trabajo es la voz, tengo que convertirme en un atleta de alto rendimiento de la voz. Es decir, es como si un trabajador utilizara sus manos y sabe que va a desgastar su hombro o sabe que va a gastar su rodilla. Un futbolista, por ejemplo, sabe que va a desgastar sus rodillas, su cadera. Se prepara profesionalmente para ese desgaste. Un profesional de la voz tiene que convertirse en un atleta vocal, es decir, reconocer que sus capacidades tienen que ir más allá del uso de la voz convencional y para eso se necesita técnica. La técnica que involucra el conocimiento de un buen proceso, por ejemplo, respiratorio, de tener un buen control apoyo diafragmático, de tener una buena capacidad de proyección vocal, de evitar al máximo el estrés de impacto, la rigidez aquí en el cuello, la tensión muscular en su laringe. Todo eso se relaciona obviamente con unos elementos de técnica vocal. Pero Carlos, el principal elemento y el que quiero dejarle a tu audiencia es la alta intensidad. A veces no nos modulamos. Yo, por ejemplo, el alto volumen, lo que conocemos como volumen, el gritar. Yo, que trabajo con muchos profesionales de la voz, siempre les recomiendo, hoy todos los días tenemos a nuestra mano el celular. En el celular podemos descargar una aplicación que se llama Sonómetro y el sonómetro me permite a mí medirme en cuántos decibeles estoy hablando. Y el tip es que más o menos el habla conversacional proyectada en un proceso de exposición como el que estamos ahorita debiera estar más o menos en unos 60, máximo 70 decibeles. Por encima de ello, mis pliegues vocales ya van a sufrir mucho estrés de impacto. Entonces es muy sencillo tener en mi celular el sonómetro, estoy dando mi conferencia, estoy hablando en mi reunión, pero voy mirando de lado en qué nivel estoy hablando. Superé el rango, el límite de intensidad. Bueno, ¿cómo empiezo a bajar un poquito la intensidad? Hay algo importante y es que cuando subo el volumen automáticamente me sube el tono. Si yo subo mi volumen, empiezo a hablar mucho más agudo. Si bajo mi volumen, empiezo a hablar mucho más agravado. Entonces, la intensidad o volumen está muy relacionado con el tono. Pasa mucho en un cantante, en un conferencista, en un profesional de la voz, en un comunicador como tú que ahorita utilizas tu voz, en una intensidad, con un tono, y quizás después de que terminemos esta entrevista, tendrías que medirte cómo está en tu intensidad, porque el oído nos falla y seguimos hablando por aquí arriba sin necesidad, porque ya necesitamos bajar la intensidad y hablar en un tono muy conversacional. Entonces, fíjate que vuelve y aparece la conciencia del oído, cómo mi oído es el que me guía. Claro que sí. Algo muy importante también para esas personas que pasan más de los 60 decibeles hablando en una conferencia o hablando en una reunión como tal. Carlos, no sé, ¿hay algún momento en el día que deberían guardar silencio también? ¿Reposar el tema de la voz? Genial. Se ha dado, digamos que míticamente, la regla del 2 por 1. Por 2 horas de alta demanda vocal, conferencia, curso, charla, clase, lo que sea, por lo menos una de reposo. Pero hay que entender muy bien el concepto de reposo. La mayoría de personas creemos que reposo es quedarse callado, es quedarse mudo, es no decir una sola palabra. En el caso de la voz, eso no debiera ser el reposo. El reposo vocal,
haría referencia a que tú hables en un tono y en un volumen cómodos para ti. Es decir, que si estás dando una conferencia y estás utilizando un tono muy agudo y una alta intensidad, terminó la conferencia y por lo menos una hora, empieza ahora a utilizar tu voz en un tono que sea agradable para ti. Aquí hay una palabra clave que ojalá marquen nuestros oyentes y es la comodidad. Lo que es cómodo, siempre el cuerpo lo toma como saludable. Cuando es incómodo, algo está pasando y no es saludable para mí. Entonces, hablar de forma saludable, sentirse cómodo, es el mejor tip y es el mejor indicador de que estoy haciendo las cosas bien. Carlos, ¿cuál es la edad que tiene la voz? ¿La voz tiene un límite? ¿Tiene un tiempo? Eso me pareció muy curioso también, porque es que uno cree que pues todo el mundo habla normal, pero claro, ahorita que me puse a analizar, digamos que el tema de conversación precisamente de este live, y claro, no es lo mismo, digamos, que el tono de voz de un chico a una persona que tenga 80, 90 años, porque incluso su voz se siente temblorosa, ¿no? Correcto. La voz cambia. Todos creemos que la voz solamente nos cambia en la adolescencia. En la pubertad, cuando el chico tiene 13, 15 años y empiezan a salir esos gallitos, esos quiebres vocales, que creemos que solo pasan los hombres, en las mujeres también hay una acomodación de la voz porque hay un cambio hormonal. La voz en el ciclo vital de las personas cambia muchas veces. Por ejemplo, hacia los 40 años hay un cambio nuevamente hormonal que quizás 40, 50 años hay un cambio hormonal que quizás en las mujeres se ve evidenciado con la menopausia, en los hombres con la andropausia, y vuelve a cambiar la voz. Quizás la mujer con el proceso y el fenómeno de la menopausia agrava un poco más su tono, desciende las frecuencias de su voz. Hay mujeres adultas, mayores, ya abuelas, que agravan un poco más el tono y a veces cuando llaman por teléfono las confunden incluso con hombres, pero sucede el caso contrario en los hombres. Después de los 60 el hombre no agrava su voz, sino que la agudiza. Por eso algunos hombres ya adultos mayores incluso los confunden por teléfono con mujeres. ¿Bien? Entonces la voz cambia porque es un fenómeno que involucra lo hormonal. La laringe es un órgano sexual, así como cualquier otro órgano, y tiene un componente hormonal bastante alto. Y si en la laringe se alojan los pliegues vocales, pues nuestra voz va a ser variante de nuestras emociones, de nuestros estados hormonales, de nuestra actividad física. No es lo mismo cuando hablas feliz que cuando hablas triste. No es lo mismo hablar enfermo que hablar súper alentado. La voz es una identidad muy importante y nos marca totalmente en la voz. Y hay algo muy importante con relación a eso, ese mito de cuánto le queda de vida a tu voz. Especialmente en los profesionales de la voz que son cantantes, locutores, presentadores como tú. Yo siempre les digo, el problema de esto no es entrar, porque entrar al uso de la voz es fácil. Tú tienes un talento y lo explotas. El rollo es mantenerse, y mantenerse con un buen uso técnico de la voz involucra eso, técnica de la voz. Es como cuando un atleta, un deportista de alto rendimiento, se mantiene en el tiempo. ¿Y por qué se mantiene en el tiempo? Porque tiene unos hábitos de vida saludable enfocados hacia la actividad física que desarrolla. Si tú eres profesional de la voz, tus hábitos de vida saludable deberían también enfocarse a generar una buena actividad para el uso de tu voz, una buena hidratación, un buen proceso de alimentación, cuidar ese reposo vocal, tener adecuada técnica vocal desde los 3 procesos, la respiración, la proyección vocal, entre muchos otros elementos. Claro que sí. Carlitos, pongamos ya el contexto de lo que estamos viviendo ahora. Hay mucha gente que se encuentra en las calles marchando, y el tema de la marcha consigo los gritos bueno, las protestas, y la gente definitivamente pues está gritando, pero no está siendo consciente, y me ha tocado porque he escuchado a varias personas que ya en la noche la voz, no tienen voz, y al otro día no tienen definitivamente, digamos, que sus cuerdas vocales adecuadas para hacer, digamos, que la protesta como se debería hacer. ¿Qué le recomiendas a esas personas que de pronto están en este live y que les ha pasado este tema? Genial. Esto es un tema muy interesante porque ya llevamos casi 3 semanas de protestas y también he escuchado que muchas personas salen en el grito, en la arenga, en el canto, utilizan una voz de forma esforzada. Ojalá el 2 por 1, o sea, el reposo vocal. Estoy en la marcha, grité 2 horas, canté 2 horas, trato de luego minimizar. Control auditivo. El control auditivo es súper importante. En un espacio ruidoso es muy difícil, ¿no? No solamente cuando estamos en la marcha, si estamos en la marcha y hay un ruido de fondo, no solamente cantando en la protesta, sino comunicándome con el otro, empiezo a utilizar la intensidad muy alta. Es un efecto que se llama el efecto Lombard. Es como cuando tú te pones unos audífonos
y la persona que está al frente dice, oiga, bájale, pero tú estás camuflando toda tu retroalimentación auditiva. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, quizás utilizar protectores auditivos, porque un protector auditivo minimiza ese efecto y quizás hace que no expongas tu voz a la intensidad. Dime. Y uno como persona se puede escuchar uno más, claro, porque estás, digamos que centrando la voz en toda esta parte de la cara. Tal cual, tal cual. Como generar un feedback auditivo puede ser importante. Mantener una hidratación durante el día. Si me voy a una marcha y voy a gritar todo el día, mis pliegues vocales y toda la mucosa de mi laringe se va a resecar con mucha más facilidad. Estoy expuesto al sol, estoy haciendo actividad física porque marchar implica caminar, o sea que mi cuerpo se va a deshidratar mucho más y si mi cuerpo se deshidrata, pues la mucosa de mis cuerdas vocales también va a estar deshidratado. Entonces cargo mi botino de jugo, de agua. La hidratación no solamente a través del líquido, puede ser a través de frutas ricas en jugo, ¿sí? Una naranja, una manzana verde, las verduras, ¿bien? Entonces la hidratación, la minimización de ese efecto que me ayude a aumentar la intensidad y el reposo vocal sería el tercer elemento. Tratar de que si voy a estar fuertemente utilizando en alta demanda mi voz, por lo menos 30 minutos, una hora bajo la intensidad para tratar de estar en esa comodidad. Carlos, otra pregunta bastante interesante. Si bien los gases lacrimógenos van directamente, afectan nuestro sistema visual, quería preguntarte si también afecta el tema de la voz, nuestras cuerdas bucales. Y si el sereno Claro. también la noche, me imagino. El chiflón y el sereno, el santo chiflón y el santo sereno. Bueno, digamos que esto ya compete más quizás a una línea más médica, sería más docto un médico con el reconocimiento de la composición química del gas lacrimógeno. Como gas, obviamente que genera y afecta toda la mucosa facial y toda la mucosa orofaringea, laringea, que se relacione con el sistema. Entonces, cualquier tipo de gas, sea lacrimógeno u otro tipo de gas, va a generar un efecto de resecamiento de la mucosa. Por eso, cuando sucede esto, lo mejor es hidratar directamente, agua en la cara, hidratación directa de una, ¿bien? Porque cualquier gas, no solo el lacrimógeno, sino cualquier tipo de gas, va a afectar la mucosidad de los pliegues vocales, la hidratación natural del pliegue vocal. Y eso siempre tiene que estar como viscoso. Fíjate que si tú pones la punta de tu lengua en tus mejillas, sientes como que ahí hay una viscosidad, una humedad. Todas las cavidades faríngeas, orales, laringeas tienen que estar en esa misma humedad. Cuando tú estás expuesto a un químico, a un gas, toda esa zona mucosa se reseca. Y si hay resecamiento, pues hay fatiga también en el fondo a nivel de la voz. Claro que sí. Carlos, el tema del llanto, llorar muchísimo también afecta el tema de la voz. Depende, ¿no? Si es un llanto gritado, desconsolado, seguramente cualquier. Pero que se lo hace la gente también como para que tengan un consentimiento también como del manejo y las cuerdas también. Claro, fíjate que cualquier uso de la voz a alta demanda va a afectar la voz, pero si lo analizamos desde una perspectiva muy, muy fisiológica, cuando lloramos, nuestra laringe realmente desciende, ese famoso nudo en la garganta que sentimos cuando pasa esto y como que se ensancha mucho esta zona, realmente lo que hace es distensionar, descender la laringe, generarle más apertura. Entonces realmente el llanto no gritado, por el contrario, relajaría mucho la musculatura intrínseca de la laringe. No le estoy diciendo a los oyentes que ahora lloren como recurso o estrategia de técnica vocal. Carlos, el tema del cigarrillo y licor, ¿esto afecta en algún momento? Totalmente, totalmente. Hay una patología que se ve muy frecuente, es principal, la epidemiología habla más de las personas, de las mujeres que de los hombres, pero en los hombres también se da, que es el edema de Reinke. Y es cuando el pliegue vocal, en una de sus capas, se inflama. Se inflama tanto porque precisamente el efecto del smog del cigarrillo influye en las capas superficiales del pliegue vocal. O sea que sí hay una patología que se genera por consecuencia del alto hábito de tabaquismo y que sea principalmente en mujeres después de los 40 años, es lo que dice principalmente la epidemiología. Porque definitivamente el cigarrillo influye directamente en la mucosidad y en la viscosidad del tejido de los pliegues vocales. Claro que sí. Aquellas personas que están constantemente, no sé, en una universidad a través de la plataforma virtual, como lo estamos haciendo precisamente ahora, o bueno, el trabajo, como lo mencionábamos también, pasa muy constantemente que muchas personas les da aquella flemilla o
¿cómo lo menciono? El gargajo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo evitar eso, Carlos? Hay que entender primero qué es esa carrasperita, es esa sensación de que hay una flema y necesito quitarla, ¿cierto? Porque hay algo que me está interrumpiendo ahí. Hay que entender por qué sucede esa flema. La principal causa es porque probablemente la laringe esté deshidratada y como está deshidratada y además le estoy haciendo mucha demanda vocal, mucho choque, el cuerpo es muy sabio y entonces esa flemita es la reacción natural del cuerpo para generar como un proceso de viscosidad, de ayuda a que eso esté más viscoso y a que amortigue, por decir el golpe, el choque entre los dos pliegues vocales. ¿Qué pasa? Que eso es un círculo vicioso. ¿Qué pasa cuando tú carraspeas para quitar la flema? Generas más choque y por lo tanto le estás diciendo al cuerpo, genere más flema. O sea que tú al carraspear generas más flema y es la reacción inmediata de la gente. Exacto. Entonces fíjate que lo ideal sería tratar de controlar la sensación de carraspera. ¿Cómo la puedo controlar? Haciendo una deglución sonora. Como que trago y suena. O un sorbo de agua sonoro. O una jotica suavecita. En lugar de un... Porque cuando hago ese... choco. ¿Bien? Y entre más choque, más flema genera. ¿Y qué tengo que hacer para quitar la flema? Más carraspero. Pero el carraspero que me genera, más flema. Y es un círculo vicioso. Y después de 2 horas de tu carraspear tratando de quitar la flema, vas a tener más flema, más deshidratación, más posible inflamación y peor voz. Carlos, ¿qué consejo le das a aquellas personas que, bueno, cuando tengan, lo voy a poner más exactamente, que pasa es más constantemente allí, es el tema de los universitarios, tienen una exposición como tal, usted habla con él antes de que lo paren en público y eso habla y cacharrea, pero lo paran en público y sin querer se les va la voz. ¿Qué trabajo pueden hacer ahí para evitar precisamente eso? Genial, bueno, ahí hay otro componente que es ya el comunicativo, emocional, ¿no? Que seguramente se atribuye al estado de nerviosismo, al proceso de inseguridad, al poco control de la emoción, estoy nervioso. Algunos lo reflejarán seguramente con el quiebre de la voz, o se me fue, o se me perdió, otros sudarán mucho, otros tartamudearán, perderán esa fluidez. Es principalmente un manejo emocional. Y aquí ya entramos en otro componente que nosotros desde Vocology Center llamamos la metacomunicación, y es saber cómo al enfrentarme a un público, saber cómo al exponer, puedo controlar de forma consciente mis emociones para transmitir el mensaje. Hay muchas estrategias, una más clara y la más famosa, el control de la respiración. El control de la respiración me ayuda a habituarme, a concentrarme, a identificar el contexto y a controlarme un poquito más, ¿no? Otro, obviamente, quizás ejercicios de calentamiento vocal previos a la acción. Y ejercicios de calentamiento vocal hay muchos, burbujitas, comerse una M. Bueno, hay muchos clásicos, pero lo de menos es el ejercicio, lo demás es que la persona a la que le sucede esto empiece un reconocimiento de por qué sucede. Es de inseguridad, es un tema emocional, es realmente la voz, no es un tema emocional porque no me da miedo, sino que la voz no me sale porque se me aprieta y se me cierra completamente. Ahí hay muchos factores, pero el primer elemento es entender qué pasa, por dónde me puedo mover. Carlos, aquí nos hacen una pregunta muy interesante, dice, al despertarse me reseca la garganta, ¿qué consejo me da para evitar eso? Me duele un poco hablar cuando eso pasa. Claro. Yo le diría a la persona que hace esta pregunta que se autopiense si de pronto está teniendo un hábito de respirador oral. ¿Qué es el hábito de respirador oral? El hábito del que cuando se duerme, la boca queda abierta. Y si la boca queda abierta, la toma de aire, el ingreso de aire a nuestro cuerpo ya no sería por la nariz. La nariz tiene una función de filtro y esa función de filtro tiene la función de calentar el aire y esos pelitos que tenemos en nuestra nariz, pues filtran, por eso estornudamos. Cuando algo entra por la nariz y se genera ese filtro y no nos conviene, lo expulsamos de una, para eso la nariz. Cuando estamos dormidos y tenemos un hábito de respirador oral, el aire entra directo a los pliegues vocales, entra frío y sin ese filtro que me genera la nariz, o sea, con cualquier virus, con cualquier proceso. Si tú duermes entre 6 y 8 horas y tienes un hábito de respirador oral,
pues es natural que apenas empieces tu mañana sientas esa sensación de resequedad, de dolor, de cansancio, porque duraste mucho tiempo con la boca abierta, ingresando el aire frío y sin filtro a la boca. ¿Mm? Entonces, hay que mirar si es un hábito de respirador oral o hay otro camino, y es el famoso reflujo gastroesofágico silente. Cuando estamos acostados, esa posición horizontal hace que algunos ácidos gástricos de nuestro estómago, sobre todo si comemos a altas horas de la noche, 10, 9 de la noche, y además la hamburguesita, el perro caliente, la comida rápida, la pizza, esos ácidos gástricos suben y empiezan a quemar toda esa zona laringofaringea en donde están los pliegues vocales. Entonces, en esa posición horizontal, después de 4, 5, 6 horas en la que estoy acostado, y sin hacer acción de mi voz, porque fíjate que al hablar salivamos, al hablar deglutimos, al hablar respiramos, y eso de una u otra manera hidrata, refresca. Como estamos dormidos, estamos acostados, pues está quieto ese sistema. Lo natural es que amanezca esa resequedad, ese dolor. Entonces, el mayor consejo, primero, determina si es hábito de respirador oral y consulta a tu fonoaudiólogo o tu oncólogo de confianza para quitar la dificultad. Y segundo, determinar si es reflujo, y si es reflujo, empieza a mirar los hábitos de alimentación. Pronto, no comer tan tarde, mirar medidas antirreflujo por medio de hidratación y, bueno, recostarse un poco más inclinado sobre la cama, entre otras cosas. Claro que sí. Carlos, la última pregunta para finalizar. ¿Cuándo se debe consultar a un audiólogo? Si eres profesional de la voz, entiéndase como profesional de la voz el que utiliza su voz a alta demanda como un comunicador social, como un cantante, como un periodista, como un locutor, como un voiceover, como un doblador, como un conferencista. Debería ser mínimo una vez al año para hacer un examen fisiológico completo. Yo les garantizo que James Rodríguez no va a su nutricionista, a su fisioterapeuta o a su deportólogo de vez en cuando. Si es un atleta de alto rendimiento, lo tiene como hábito y mínimo cada 6 meses o un año visita al especialista para hacer un chequeo. Así no tenga una dificultad, por pura prevención. Hoy la salud preventiva es mucho más efectiva que la curativa o la que se genera a través del tratamiento después de tener una patología vocal. Entonces, ojalá el profesional de la voz tenga como hábito visitar al fonoaudiólogo experto en vocología. Si no eres profesional de la voz, va a depender de las necesidades que tengas. Si de pronto no trabajas con tu voz en alta demanda y nunca has tenido una dificultad con tu voz, pues no se necesita. Pero si quizás quieres mejorar tu habilidad de comunicación, ser más efectivo, tener un mensaje y un discurso más impactante, organizar tu voz y tu habla de manera más concreta, impactante, tus gestos, tu cuerpo, pues el fonoaudiólogo es el ideal porque es el experto en la comunicación y en optimizar todas esas habilidades. Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en este live de la red de la revista 15 Minutos. Gracias por tus consejos y a practicar realmente estos buenos truquitos que nos acabas de decir para cuidar la voz. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial a tu audiencia y la moraleja es cuiden su voz y visiten a su fonoaudiólogo de confianza. Claro que sí, Carlos. Igualmente para ti te deseamos una feliz tarde. A todas las personas que se conectaron, mil gracias. Carlos Garzón, periodista de la revista 15 Minutos. Y a todos, feliz tarde. Chao.